Bien, y continuamos conversando con Enrique Sileri sobre la libertad de información y expresión. Antes del corte, usted estaba recordando esta situación que se vivió en el Perú en relación a los medios de comunicación, de televisión, radio, prensa escrita, en un marco de un régimen autoritario. Usted tiene una larguísima experiencia, ha vivido desde la época antes incluso de Velasco, luego el régimen de Fujimori. Y hoy, aunque parezca mentira, también está en el ambiente electoral una posibilidad de retorno a una situación como esta, ¿no? ¿Qué hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir en el Perú? Sí, bueno, claro, llegar a Velasco, uno dice, sería virtualmente imposible, ¿no? Esa teoría de que existía, que se aplicó entonces, que estaba vinculada a la UNESCO entonces, ¿no? Que en realidad la libertad de prensa, tal como o de expresión, de prensa básicamente, de libertad periodística, no existía en el fondo, ¿no? Que los sectores, habían sectores sociales que deberían ser propietarios, sobre todo de los diarios y de la televisión, ¿no? Entonces, y entonces se armó un enredo, se confiscaron todos los diarios, ¿no? Y se asignó al comercio, por ejemplo, al sector agrario. Y no tenía nada que ver en el fondo, ¿no? Y fue un enredo. La Confederación Agraria, ¿cómo se llamaba? La organización laboral agraria entonces, dijo, mire, muchas gracias por el diario, pero preferiríamos una cadena de diarios, ¿no? de radios, ¿no? Mucho mejor alcance. Por el campo, por los agricultores. Tampoco se pase la mano demasiado, eso era demasiado, ¿no? No, fue un ensayo destinado a un enredo, porque la gente en el fondo, inmediatamente, si reconoce y sospecha de quién es el propietario, y lo que nunca se puede hacer es realmente, el medio de comunicación es muy débil en defender los, digamos, intereses del propietario, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en la época de Correo, cuando estaba vivo Lucho Velasco, una época absolutamente extraordinaria y desastrosa, porque realmente no le sirvió para nada al gobierno. La gente votaba los diarios, no servía para nada, no podían influir en la situación, hubo unos disturbios y unas situaciones tremendas que no podían manejar, con todos esos medios grandes a su disposición. Quedamos las revistas, como Caretas y otras cuantas, ahí como jugando al gato y al ratón. Nosotros éramos los ratones, nos dejaban vivir, demostraban que había libertad de prensa porque nosotros sí criticábamos, ¿no? Después el tema en la época de Velasco de Fujimori fue de otro tipo, controlar la televisión. Sobre todo controlar la televisión, ¿no? Alguien me decía, mira, esa era la situación de Serbia en la época de la guerra, cuando iban a organizaciones internacionales como el Instituto de Prensa Internacional a Serbia a decir, oye, acá no hay libertad de prensa. Decía, ¿por qué no hay? Mire, los diarios, y habían diarios críticos internos, pero la televisión completamente controlada, ¿no? Entonces esa era más o menos la mentalidad. Con la televisión en tus manos vas a poder controlar todo. Y la verdad es que el público pues sabe, se da cuenta inmediatamente, simplemente pierde impacto la televisión. Claro, pierde credibilidad, ¿no? Y ¿credibilidad? Hemos visto un poco el tema desde el punto de vista de la prensa como empresa, pero luego, ¿qué pasa con la gente que consume esa prensa? Y eso es justo lo que estaba diciendo. La gente que prende la tele, compra el diario o prende la radio, tiene derecho a informarse con pluralidad, y eso depende de cómo ejerzan las empresas de prensa su libertad de expresión. Por supuesto, ese es un derecho esencial, de informarse, no de escuchar solo opinión, ¿no? Sino que el medio de comunicación, en primer lugar, debe ser un medio informativo. Claro, dentro de las informaciones puede haber opiniones, pero hay hechos, ¿no? Una serie de hechos, de los cuales son material fundamental. Y entonces, los medios de comunicación, te digo, una revista como Caretas, para nosotros, material A1 es encontrar hechos desconocidos. Hechos, realmente. Eso es lo que más atrae, lo más importante, lo más fuerte, no los hechos. Nuestras opiniones pueden ser, ¿no es cierto?, nos parecerán importantes, ¿no?, pero es una posición, ¿no? Nuevamente, yendo, digamos, el tema de
los periodistas y los medios de comunicación, y cada periodista cómo es y el medio de comunicación qué orientación tiene. En el caso de revistas, por ejemplo, como en diarios también, ¿no? Tiene que tener una personalidad, ¿no es cierto? Hay derecha o más izquierda, más a derecha, más izquierda, ¿dónde estás más o menos? Tienes un estilo y tienes una cierta personalidad. Y los periodistas que se sienten atraídos a trabajar ahí generalmente tienen esa orientación. Ahora, lo importante es tener un acuerdo de conciencia, lo que se llaman esos acuerdos de conciencia, que no puedes obligar a un periodista a hacer algo y firmar algo que está en contra de su convicción, ¿no? Entonces esos son acuerdos que existen en muchos medios en todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿no? Además porque sale mal, ¿no? Pero es una situación forzada y hay acuerdos ya formales, hay muchas organizaciones periodísticas que tienen esos acuerdos formales. Pero claro, el medio tiene que tener una cierta personalidad, ¿no? Nosotros somos medios cachondos, tomamos los temas serios pero medio en broma, algo de caricatura y estamos un poquito a la izquierda del centro. ¿Debe marcar un medio su línea editorial? Más o menos se ha ido creando una personalidad que ya es conocida, ¿no? De alguna forma es conocida, ¿no? Y claro, de vez en cuando se hacen editoriales, marcan ciertas posiciones muy concretas, muy específicas, esto sí no lo aceptamos, ¿no? Sí creemos muy firmemente en esto, más allá de ciertos lugares comunes, ¿no es cierto? Creemos en la democracia, en la libertad, si no... Claro, y en el tema de la democracia y la información que decía Rocío, o sea, el ciudadano recibe, pero para formar justamente una opinión pública bien informada, porque más allá de la opinión, todos podemos tener una opinión, pero son los hechos relevantes los que forman un juicio para que el elector o sobre diversos temas, corrupción, etcétera, se forme. Y eso es lo que constituye realmente una democracia. Por eso es que es tan importante la libertad de información en un marco de democracia. Exacto. Además, es importante el periodismo profesional, ¿no? Porque ahora se habla mucho de las redes sociales, que existen, por cierto, ¿no? Y además hay millones o centenares de millones de blogs, ¿no es cierto? Todo el mundo puede estar en Internet, por cierto, con una sintonía minúscula a veces, ¿no? A veces prende, pero todos son opinión, hay mucha opinión ahí, ¿no? No existe la maquinaria periodística para lograr nuevas informaciones así nomás, ¿no? Los hechos y la verdad. Exacto, hechos, ¿no? Y además, de alguna forma, verificados, ¿no? Hechos reales, no simplemente una versión, ¿no? No chismes, en fin, no, hechos, ¿no? Ese es un material absolutamente fundamental para el público. Sí, pero aún así, siendo chismes o no, generan tendencia y muchas veces llegan a manipular. Justamente eso es lo malo, pues. Las tendencias de las personas. Justo eso es lo malo, falta más periodismo profesional. En este momento lo que está es el sesgo excesivo de tantos medios de comunicación, atenta contra la profesión misma del periodismo. Hay que ver lo que ha sucedido en Ecuador, de paso, ¿no? Como una advertencia. En este referendo que ha hecho Correa, ha ganado también la idea de crear una comisión estatal que va de alguna forma a manipular contenidos. Peligrosísimo, es peligrosísimo. Pero que haya ganado en la opinión pública debe preocupar al periodismo. ¿Por qué? Porque quiere decir que no existe el respeto mayoritario por la independencia periodística. Y una de las... ¿Por qué? Porque no creen en ella, ¿no? Porque si uno se sesga tanto, entonces ya sospecha pues que realmente es una versión genuinamente independiente, que es lo más objetivo posible, ¿no es cierto? Que uno está diciendo... sí. ¿La credibilidad entonces puede llegar a ser el límite de la libertad de expresión o de prensa? Sí, por supuesto. No, definitivamente. Es decir, nosotros debemos luchar, obviamente, por nuestra credibilidad y depende de nosotros, depende mucho de nosotros mismos, ¿no? Claro, bueno, hay que luchar por eso. Sí, nos quedamos con esa última reflexión, como la credibilidad tal vez guardiana del derecho de la información plural y objetiva. Muchas gracias. Enrique Sileri, por haber estado esta mañana con nosotros, por haber conversado de estos temas. Muchas veces es muy difícil reconocer los errores de la prensa, ¿no? Bueno, Enrique, muchas gracias y nos quedamos con ese último consejo. Hay que propender a que haya un periodismo profesional y bastante fuerte. Exacto.
Muchas gracias. Nos vamos, amigos, no sin antes recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe, o si no también nos pueden escribir a nuestro Facebook tusderechos-TV Perú. Tomamos muy en cuenta sus sugerencias, sus inquietudes. Y regresamos el próximo sábado. Sí, efectivamente, el próximo sábado tendremos un programa dedicado al régimen económico de la Constitución. Y no se olviden, todos los sábados a las 11 de la mañana, Tus Derechos. Aquí en TV Perú, mucho más que ver.